diaria. Entonces, el objetivo sería, por un lado, generar esas habilidades para el manejo de la ira, y la otra sería brindar esas técnicas tanto de descarga, de enfriamiento y de gestión de la ira por medio de ciertos ejercicios que podemos hacer de manera práctica y que sobre todo van enfocados a un manejo tanto a corto como a largo plazo para no afectar nuestras situaciones ni nuestras relaciones personales. Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros aquí? Tenemos dos herramientas muy importantes que se utilizan en cualquier tipo de emoción, pero aquí particularmente estamos hablando de la ira. La ira, decía un maestro que yo tenía, es como un guerrero. Un guerrero puede servir para protección de nosotros mismos o puede servir para atacar y meternos en problemas con los demás. Entonces, ¿cuál viene siendo la función de la ira? Naturalmente la ira nos está brindando, o su función natural es, nos está protegiendo de un ataque del exterior, de una amenaza del exterior. Pero a diferencia de otras emociones como el miedo, que también nos protege de amenazas del exterior, estas amenazas van más bien vinculadas a amenazar nuestros derechos o amenazar nuestros límites personales. Es decir, cuando una persona no sabe decir que no a otra cuando le solicita un favor, aunque diga que sí, internamente siente una sensación de incomodidad, de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de dolor de hombros, porque la ira sale a defensa de ese derecho que tiene a decir que no. Pero esto sería de alguna manera la función natural. ¿Cómo funciona la ira? Bueno, la ira químicamente nos está segregando adrenalina y no adrenalina, que son neurotransmisores que nos preparan para atacar al otro. Es decir, aquí, aparte de conocer la función de la ira, debemos saber que la ira, a diferencia de otras emociones, se da como un factor desencadenante, como si fuera una cadenita, ¿no? A manera de ejemplo, imaginemos que ustedes son María, o cada uno de los que están viendo el video son María. María se encuentra cocinando, está cocinando pescado, y de pronto llega el niño pequeño y le dice que quiere ver la televisión, pero en ese momento María está ocupada cocinando, y entonces, aunque no la expresa, ella va en su primer nivel de enojo. Y dice, bueno, ¿y dónde está el esposo que me ayude aquí con el niño? Después suena el teléfono, vendiéndole a lo mejor una promoción de algo, y sigue sonando el teléfono, hasta que ella pues tiene que contestar, tiene que escuchar al niño, tiene que contestar el teléfono, y dice, bueno, ¿y dónde está el esposo que pueda contestar el teléfono? Y entonces, después, con todo este estrés, termina quemándose la comida. Y llega Arturo, que es su pareja, que es su esposo, y le dice, oye, mi amor, pero ¿por qué estás ahora como muy distraída, como muy atareada, como que no das una? Entonces, obviamente, al no cortar la cadenita a tiempo, cuando llega Arturo, la explosión es enorme. Y todas las situaciones que se dieron anteriores, todos esos detalles, a lo mejor en otra emoción van sumando cosas, pero en la ira, en realidad, más que sumar, van multiplicando. Y entonces empiezan a discutir y empieza a decirle ella que por qué no le ha ayudado, que ella lo tiene que hacer todo, que no hace nada. Entonces él empieza a decir que estaba lavando el baño, que cómo puede decir que no está haciendo nada, y ella a lo mejor le contesta, pues es que porque eres tan lento y tardaste 1 hora en lavar el baño. Entonces toda esta cadenita esconde, más allá de la ira,
unas situaciones que van detrás. Es decir, María se siente estresada por esa carga de actividades que se le van dando al mismo tiempo, y Arturo pues se siente amenazado porque no sabe qué onda con todo lo demás, y entonces al sentirse amenazado, él responde amenazante, él responde con una situación de ataque. Entonces, si nosotros nos vamos a la información que nos da la ira, de pronto, si cortamos la cadenita desde que nos está molestando el niño que llega cuando estamos cocinando y nos sentamos y resolvemos esto, entonces nuestro nivel de ira será menor. Aquí el otro mensaje que tiene cualquier emoción es el nivel de energía. Nosotros en ocasiones creemos que hay cierta gama de emociones. Sin embargo, bueno, en este caso, el enojo, la ira, el odio y el resentimiento son la misma emoción, nada más que habla de diferentes niveles de energía. Es decir, el enojo es un nivel bajo de energía. La ira es cuando, por ejemplo, decimos, es que esa persona está iracunda porque ya utiliza la agresión y la violencia para defenderse. El odio es ya un enojo que tiene una acción premeditada, que no necesariamente hace uso a lo mejor de la violencia, pero sí hace uso de la agresión pasiva y agresiva. O sea, estoy viendo qué hace el otro para yo irle poniendo trabas y situaciones que le compliquen, ya sea el trabajo, ya sea la vida personal, porque está ese enojo ahí guardado y almacenado. Y el resentimiento, pues es un enojo a largo plazo, pero como estamos controlando la ira y no lo estamos sacando fuera, entonces ese resentimiento sí causa un daño, no lo causa hacia afuera, pero lo causa hacia adentro, generando alguna enfermedad, generando alguna situación psicosomática o incluso una parte psicológica que de pronto se vuelva una herida emocional. El segundo punto que nos podría apoyar en esta situación es aprender a enfriarse. Aprender a enfriarse quiere decir, si yo ya estoy molesto, a veces en un afán de ayudar, hacemos todo lo contrario. El enojo es una emoción que se parece a un niño en berrinche. Un niño en berrinche, si tú le empiezas a decir que guarde silencio, que se calme, que se tranquilice, que respire, pues el niño no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque al igual que la ira, pues no está escuchando, está bloqueado, está en su mundo, y entonces, entre más le digas que se calme, más va a llorar. Pues en el caso de la ira, entre más te digas a ti mismo que te calmes, o a la otra persona, ay, cálmate, no pasa nada, eso va a generar mayor frustración y mayor enojo. Entonces, ¿qué se debe hacer entonces para aplicar la parte del enfriamiento? Bueno, puedo utilizar una hojita en blanco y empezar a cortarla en pedacitos, o puedo llevar a cabo ejercicio físico, o la parte de contar hasta 10 en esta parte es válida porque lo que estamos haciendo es dar tiempo a que baje el nivel de energía. Podemos salir a caminar, podemos hablar con una persona diferente, ajena al conflicto. En este caso, también funciona el ejercicio que hablaba yo del estrés de las sillas, porque en realidad estoy de alguna manera sacando esa emoción sin tener que herir a la otra persona. La segunda, cuando nuestro nivel de ira pues ya está así como más controlado, tenemos que explorar qué hay detrás. Y aquí cuando hablaba qué hay detrás, bueno, es que la ira científicamente está comprobado
que el 80% de las ocasiones que creemos estar enojados o estamos enojados, la ira únicamente está funcionando como un escudo para otras situaciones. ¿Qué puede haber detrás de la ira? Bueno, volviendo, por ejemplo, al ejemplo que contaba, pues en una estamos hablando de estrés, en otra estamos hablando de sentirse amenazado. Entonces, detrás de la ira puede haber otras emociones o puede haber otras situaciones como la cuestión de la frustración. La frustración nos habla de que yo tenía unas expectativas, que yo tenía un deseo y alguien viene, nos bloquea ese deseo y entonces hay una sobrecarga de energía. O puede haber detrás un sentimiento de dolor, hablando de heridas emocionales, de heridas de la infancia. Estos casos se dan cuando conocemos a gente que todo el tiempo está enojada. Todas las situaciones, todas las personas les causan estrés, les causan enojo, porque en realidad es algo que no han resuelto en sí mismos. Entonces, no es lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro, lo que está generando esa expresión de enojo. También puede estar detrás un sentido de vergüenza, una cuestión de culpabilidad, una cuestión de estrés, que a lo mejor nada más necesitamos un descanso. Y entonces, aquí lo importante es trabajar qué hay detrás. ¿Cómo podemos trabajar el qué hay detrás? Podemos trabajar el ejercicio de las sillas que ya habíamos mencionado en la técnica del estrés, o podemos trabajar el volcán, que también lo hablamos en el taller del estrés, pero una técnica muy eficiente que yo la he utilizado con varias personas y lo he utilizado a manera personal, se llama la técnica de los porqués. ¿A qué me refiero la técnica de los porqués? Voy a poner un ejemplo. A mí siempre me molesta mi jefe. El primer por qué sería, ¿por qué te molesta tu jefe? Bueno, me molesta mi jefe porque me pone mucho trabajo más allá del que me corresponde y entonces es un abusivo conmigo. La segunda sería, ¿por qué tienes esa sensación de que es abusivo? ¿O por qué pasa que te sobrecarga de trabajo? Bueno, es que me sobrecarga de trabajo porque pues a mí me cuesta decirle que no, porque es el jefe, porque me puede despedir, porque nunca me he atrevido a decirle a alguien que no quiero hacerlo o que no me corresponde. Entonces la tercera sería, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué no puedes poner ese límite? ¿Por qué te cuesta trabajo? Ah, bueno, es que me cuesta trabajo porque pues desde que era niña en mi casa me decían que si alguien era respondón, alguien protestaba por algo, era de mala educación, era un niño malo, no era aceptable socialmente. Y entonces el último por qué sería, ¿por qué no es aceptable socialmente? ¿O por qué es incómodo? ¿O por qué no debería ser? Y entonces ahí de fondo sale que la parte de la ira con mi jefe no tiene que ver con lo que está haciendo mi jefe o con lo que está sucediendo alrededor, sino más bien esa situación de la infancia que no se ha resuelto. Entonces, después de haber enfriado esa ira que tengo con mi jefe, el paso a seguir para gestionar adecuadamente la ira y no volverme a enganchar con mi jefe sería trabajar con esa parte de por qué no puedo decir que no. ¿Qué es lo que me ocasiona o qué creencia tengo que modificar para poderle decir a mi jefe que no? Claro, buscando la manera más adecuada, la manera más asertiva, no de una manera tajante, no de una manera agresiva, pero sí aprender a ir estableciendo esos límites, porque entonces ahí el cambio depende de ese trabajo personal más de lo que se modifique afuera. Entonces, esta parte de explorar
qué hay detrás es una parte muy importante, porque en este caso vemos que se requiere modificar una creencia, pero también puede ser que tiene que ver más bien de tolerancia a la frustración, es decir, en mi trabajo no puedo decir que no, y entonces me voy molesto, voy a casa y discuto con la esposa, o discuto con el hermano, o discuto con alguna otra persona, y resulta que el conflicto no es con ellos. El conflicto es que yo tengo que bajar mi nivel de estrés y tengo que aprender a decir que no, y entonces la relación ya está ahí lastimada con el otro, cuando el otro nada que ver con ese sentimiento de ira que tú estás manejando. Entonces, este punto número 2 es una parte muy importante en cualquier emoción, pero sobre todo detrás de la ira, porque a diferencia de otras emociones, la ira casi nunca se trata de un sentimiento o de una emoción pura. El punto número 3, este es ya cuando nosotros llegamos más que a un nivel de enojo, más que a un nivel de ira, llegamos a un estado colérico, donde hay personas que dicen, bueno, pues es que siempre respondes con violencia, siempre respondes con agresión, y entonces aquí yo sugiero el uso del tapping como el que utilizamos en el estrés, cuando estamos descargando de alguna manera esa energía, un ejercicio que le llamo el ejercicio de la hoja blanca, y golpetear nuestros muslos mientras estamos diciendo el problema. Es decir, ahí estoy yo descargando, no estoy lastimando físicamente a nadie, pero sí lo estoy sacando yo de mi cuerpo, porque cuando se llega a ese grado, pues o explotamos contra los demás o nos afectamos físicamente nosotros mismos. Y el punto que también es central para lograr gestionar, más allá de gestionar las emociones, es gestionar nuestros pensamientos. Esta acción sería más allá que gestión, sería una acción de prevención. Es decir, modifico esos filtros y esos mapas que tengo, o esos pensamientos distorsionados, como son las generalizaciones de nadie me hace caso, o todos están en mi contra, o también esos ruidos que realmente son internos, cuando alguien llega y te dice, pues es que hiciste todo mal, tu trabajo está mal hecho, eres un tonto. En realidad, esas ofensas o esa forma de actuar de los demás no te afectaría si tu voz interna no te retroalimentara o reafirmara efectivamente. El otro me dice, eres un tonto, y mi voz interna dice, sí, sí, eres un tonto. Entonces, ahí el disgusto no es porque lo dijo el otro, el disgusto es porque yo misma lo estoy creyendo, yo misma lo estoy generando, es el pensamiento distorsionado que después se vuelve efectivamente una emoción, y que nosotros, bueno, de alguna manera estamos alimentando con la interpretación que estamos haciendo de lo de afuera, ¿no? Me gustaría hacer un ejercicio, pero nada más somos, bueno, con los que estamos. Me gustaría que sacaran una hojita blanca, por favor, una hojita así en blanco.